¿Sabías que podías perder tu casa así no le debas ni un centavo al banco y así la hayas comprado cash? Hoy te voy a mostrar 7 deudas invisibles que pueden quitarte tu propiedad o hacerte perder tu casa. Y la mayoría de los inversores no saben de ellas. Bienvenidos a Novarize, tu canal de inversión en bienes raíces. Deuda número 1, Property Tax Deed o Tax Lien. Estas se dan debido a las deudas con los impuestos de propiedad. Para aquellos que son nuevos en esto, todos los años las ciudades y los condados cobran impuesto de propiedad a los dueños de casa, independientemente si ya han pagado la casa por completo o si aún tienen una deuda hipotecaria en ella. Estos impuestos se utilizan para financiar los servicios públicos, los colegios públicos, las bibliotecas, las vías públicas, los bomberos, la policía. Es decir, es una obligación anual de todo propietario. Y cuando estos impuestos de propiedad no se pagan, la ciudad empaqueta estos impuestos y los vende a otros inversores como una forma de obtener dinero. Y el inversor gana recibiendo intereses en ese dinero que otorgó o simplemente obtiene la casa en precio de remate. Y esto sucede independientemente si tienes la casa completamente pagada o no. Ahora, dependiendo del estado en donde estés, existen estados que hacen solo tax lien, otros estados que hacen solo tax deed y otros estados que hacen un híbrido de ambos. Comenzando con el tema de los tax liens, en estados como por ejemplo Nueva York, Nueva Jersey o Alabama, el condado o la ciudad vende esa deuda de impuestos a un inversor privado, independientemente si tienes deuda hipotecaria o no. Este inversor paga los impuestos de propiedad atrasados por ti y recibe un certificado llamado Tax Certificate. Y eso le da al inversor el derecho legal de cobrar esa deuda más intereses. En estados que son de tax lien, el inversor no tiene el poder de agarrar tu casa y llevarlo a la subasta. El inversor lo que tiene derecho es estrictamente al cobro de los impuestos que le debes más intereses. Es decir, durante ese momento tú continúas siendo el dueño de propiedad. Pero en este tipo de transacciones existe algo llamado el periodo de redención. Ese es el periodo que la ciudad o el condado te da para ponerte al día con esos pagos de impuestos atrasados. Pero si no los pagas durante el debido tiempo, ese inversor tiene el derecho a cobrar esa deuda, ese tax certificate. Entonces, si no pagas, ese inversor tiene el derecho a iniciar un proceso de foreclosure para vender la propiedad y poder liquidar esa deuda. Es un proceso legal que toma tiempo, pero a la final sí puede hacer que pierdas tu propiedad. Ahora, si estás en un estado en donde se ejecutan los tax deeds, eso es un proceso directo. El inversor paga tus impuestos de propiedad y si no te pones al día con esos pagos, el inversor puede llevar tu propiedad directamente a la subasta y recuperar los impuestos no pagados. Y si nadie compite contra esta persona, pues el inversor simplemente se queda con tu casa. Y existen estados que son híbridos, como por ejemplo Florida, en donde siguen los dos formatos. Primero el formato de tax lien y luego el formato de tax deed. De hecho, yo pasé por una circunstancia así, en donde tuve mi propiedad de inversión sin pagar los impuestos por varios años. Nunca recibí ninguna notificación de un pago tardío, de un pago que no fue cobrado, y los años sin pagar los impuestos de propiedad se fueron pasando y acumulando intereses. Luego, el inversor llegó, pagó los impuestos tardíos por mí, recibió su tax certificate, pero como yo no me estaba poniendo al día, porque todavía no sabía la existencia de esa deuda, de ahí el tema deudas invisibles, después de 2 años, este inversor inició el proceso de subasta llamado Tax Deed Application y casi lleva mi propiedad a la subasta. Pero por suerte me enteré a tiempo y logré recuperar mi propiedad. Para aquellos que quieran escuchar los detalles más a fondo acerca de mi experiencia, aquí les dejo un video que pueden revisar después de terminar con este. Ahora, ¿cómo puedes protegerte de situaciones así? Muy fácil. Todos los años tienes que revisar la página del Tax Collector o Tax Assessor's Office de tu condado para asegurarte que todos tus impuestos de propiedad estén al día y si hay algo atrasado, pagarlo inmediatamente. Y cuando estés revisando esa información, asegúrate también de que tu información de contacto esté correcta, es decir, tu número telefónico y la dirección de envío. De esa forma te aseguras de recibir la correspondencia a tiempo y no como me pasó a mí, que nunca recibí ninguna notificación por 5 años. Una vez más, para aquellos que quieran aprender más acerca de mi experiencia, pueden revisar este video después de terminar con este y el enlace lo van a encontrar en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Siguiente tipo de deuda invisible, las deudas con el IRS. Y en inglés se le refiere como IRS Federal Tax Lien. Y esta deuda es súper poderosa. Esta va detrás de
todo lo que posees, no solamente tu casa. A diferencia de la deuda anterior, este tipo de deuda va detrás de todo lo que está bajo tu nombre. Y es que el IRS no te deja pasar ni una. Cuando le debes dinero al IRS y no lo pagas, el gobierno federal tiene el poder de colocar un Federal Tax Lien, es decir, un lien que se adhiere a todos tus activos. Es decir, tus propiedades, tus cuentas bancarias, tus carros, básicamente todo lo que tienes. Y esto es un error muy común. La gente asume que si es una casa, pues ahí está el problema en la casa, y cuando son deudas personales, eso solo se queda bajo el ámbito de las deudas personales. Y la cosa no funciona así. El IRS no tiene separación, al IRS no le importa. Para ellos, tu casa es un activo que les garantiza el pago de esa deuda. Ahora, ¿cómo procede el IRS para atar esa deuda a tu propiedad? Bueno, cuando el IRS registra un Federal Tax Lien, esto se registra en los récords públicos del condado donde tienes tus propiedades. Y ese lien queda registrado contra el título de propiedad, es decir, ese título que dice que tú eres el dueño de la casa. Y desde ese momento no puedes vender, tampoco podrás refinanciar, y cualquier comprador o banco que te va a ayudar con la compra de esa casa o el refinanciamiento de esa casa va a ver ese registro cada vez que hacen un title search. Y el IRS es más estricto aún. Ellos ni se molestan en enviarte una carta, ni se molestan en llamarte para avisarte que pusieron un Federal Tax Lien en tus records. Eso simplemente se queda registrado en los records públicos y te enterarás única y exclusivamente cuando intentes hacer algo con esa propiedad, sea venderla o refinanciarla. Y ya para ese entonces es demasiado tarde. Ahora, ¿cómo te puedes proteger de esto? Muy fácil. Si tienes deudas con el IRS, págalas. Trata de organizar así sea un plan de pago, porque el IRS prefiere cobrar esa deuda que quitarte la propiedad. Pero si no actúas, ellos van a actuar por ti y pueden forzar la venta de tu propiedad para liquidar esa deuda que tienes con el IRS. En pocas palabras, el IRS puede forzar la venta de tu casa solamente para liquidar la deuda que tienes con ellos. Siguiente deuda invisible, Judgment Lien. ¿Quién lo hubiese pensado que una deuda en la tarjeta de crédito puede hacer que pierdas tu casa? Y esta es la deuda que probablemente te sorprenda más. Una deuda de tarjeta de crédito, una factura médica sin pagar, un accidente de carro o cualquier demanda civil que tengas puede terminar convertida en un lien sobre tu propiedad. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, el acreedor te demanda. Tú pierdes el caso o no te presentas al tribunal y a eso se le llama un default judgment. El acreedor, es decir, a quien tú le debes dinero, procede y registra ese judgment en el condado donde tienes las propiedades. Y desde ese momento, esa transacción se convierte automáticamente en un judgment lien atado directamente al título de tu propiedad. Y lo hicieron sin tu permiso, sin ningún aviso previo especial. Y cuando ese lien aparece registrado en los récords de tu propiedad, no vas a poder ni vender ni refinanciar esa propiedad hasta que la pagues por completo. Y el peligro que nadie menciona aquí es que este judgment lien te sigue a futuro. Es decir, que si en el momento que te ponen ese judgment lien no tienes casa ni propiedades, pues no pasa nada. Ese lien simplemente se queda flotando y esperando. Tiene toda la paciencia del mundo. Pero cuando compras tu propiedad en ese mismo condado en el futuro, ese lien va a estar atado a tu nueva propiedad desde el primer día. Es decir, no has ni siquiera hecho tu primer pago hipotecario y ya tienes una deuda de un judgment lien atada a tu propiedad. Muchos pensarán, pero ¿qué pasa si yo cierro la propiedad bajo una LLC? Bueno, en realidad es que la cosa es un poquito más complicada de lo que parece. Porque si tú eres dueño de esa LLC, tu participación en esa LLC hace que esa LLC sea un activo tuyo. Y un acreedor con un judgment lien en contra de ti puede ir tras tu LLC. Entonces, el lien puede que no vaya exactamente encima de la propiedad, pero puede ir tras tu LLC y la LLC, al ser dueña de la propiedad, pues quedamos en la misma. Recuerda que la LLC tiene su ventaja de protección legal, pero no es una solución mágica cuando ya tienes un judgment lien en contra de ti. Así que antes de estructurar tus entidades legales y tus LLCs, asegúrate de sentarte a hablar con un experto en la materia para asegurarte que estás haciendo las cosas correctamente. Ahora, ¿cómo puedes protegerte de un judgment lien? Muy sencillo, nunca ignores una demanda civil por más pequeña que parezca la deuda. Si recibiste una carta de demanda, contacta a tu abogado inmediatamente.
Siguiente deuda, un Mechanics Lien o un Construction Lien. Y este resulta ser el más injusto de todos. Imagínate haberle pagado por completo a tu contratista y aún así terminar con un lien de este tipo en tu propiedad. Y este es el triángulo amoroso que nadie te explica. Entonces, cuando tú contratas a un contratista general o general contractor en inglés, ellos tienden a contratar a subcontratistas y proveedores de materiales. El triángulo en este caso es que tú le pagas al general contractor y el contratista debería pagarle a los subcontratistas y a los proveedores de materiales. Pero si el contratista se pierde con tu dinero y no le paga al subcontratista y a los proveedores de servicio, estos dos últimos tienen el derecho de poner un Mechanics Lien directamente en tu propiedad. Así tú le hayas pagado todo al general contractor. Ellos no lidiaron directamente contigo, pero la ley les da ese derecho a ellos de protegerse. Y para el inversionista que está en medio de una renovación súper ocupado, esto es una bomba de tiempo silenciosa. Ahora, ¿cómo te puedes proteger de algo así? Muy sencillo. Antes de hacerle cada pago a tu contratista, pídele un lien waiver firmado. Es decir, un documento en donde él, como general contractor, y sus subcontratistas reconocen que recibieron el pago y renuncian al derecho de poner un Mechanics Lien en tu propiedad. Suena como mucho papeleo, pero lo agradecerás al final de la transacción porque esto te puede salvar de una situación muy costosa y posiblemente de hasta perder la propiedad si te ves en la situación de tener que liquidar la casa para poder pagar esa deuda. Siguiente deuda, el HOA Lien. Muchos asumen que el HOA solo está ahí para administrar una propiedad, pero los HOAs también te pueden quitar la propiedad. Mucha gente asume que el HOA es simplemente la organización que se encarga de cobrar el dinero del mantenimiento del edificio o el vecindario y que no tienen ningún tipo de derecho legal sobre tu propiedad. Pero eso es un error, porque los HOAs tienen poderes legales que muy pocos conocen. Para aquellos que son nuevos en bienes raíces, HOA significa Homeowners Association y cualquier persona que compra un apartamento o una casa dentro de una asociación de vecinos tiene que pagar por esos HOAs. Y cuando dejas de pagar por esos HOAs, la asociación tiene el derecho de colocarte un lien encima de tu propiedad llamada HOA Liens. Y si esa deuda no se resuelve en algunos estados, el HOA tiene el poder de llevar tu propiedad a foreclosure y forzar la liquidación de esa deuda. Es decir, puedes perder tu propiedad debiéndole dinero al HOA, así estés al día con tus pagos hipotecarios. Y como si eso no fuera suficiente, dentro de todos esos HOAs también existe un gasto oculto que se llama Special Assessments, que son los cobros adicionales cuando el edificio o la asociación necesita hacer un proyecto especial. Por ejemplo, una reparación de los elevadores o reparaciones por daños de clima, sea un huracán, renovación de la piscina o demandas legales contra el edificio. Entonces, esos Special Assessments son cobros en adición a los HOAs. Y si no pagas esos Special Assessments, esos también se convierten en un lien. Por eso es sumamente importante leer y entender las deudas de los condominios antes de comprar ese apartamento o antes de comprar esa casa que esté dentro de un vecindario con asociaciones. Ahora, ¿cómo puedes protegerte de caer en una situación así? Aquí en este caso, la prevención es lo que importa. Antes de comprar un apartamento o una casa dentro de una asociación, asegúrate de leer los documentos de asociación o simplemente trabajar junto con un abogado inmobiliario para que te ayude a entender esos documentos de la asociación y entender cuáles son las reglas acerca de los HOAs, los Special Assessments y los foreclosures. Recuerda, no es el simple hecho de tener una deuda y tener un lien. El problema grande aquí es que ese lien necesita ser pagado y la forma de pagarse es forzando la liquidación de tu propiedad, causando que pierdas tu propiedad para poder pagar esa deuda. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Siguiente deuda. Child support lo entiende mucho. Es cuando no pagas la manutención de tus hijos. Y alimony es cuando no le pagas la manutención a tu pareja o expareja. Y esta es la deuda más personal que se puede convertir en un problema de bienes raíces. Nadie anticipa que una cosa tiene que ver la otra, pero en realidad las obligaciones familiares ordenadas por un tribunal, sea la manutención de tus hijos o el alimony, pueden convertirse en un lien sobre tu propiedad si no las cumples. Y es entendible, la gente no tiende a conectar un divorcio o problemas de custodia con un portafolio inmobiliario, pero el tribunal sí los conecta. Es decir, si acumulas deuda de child support o de alimony y el tribunal emite un judgment hacia tu persona, ese mismo judgment se puede registrar como un lien, sea un lien de child support o un alimony lien, sobre tus propiedades.
Y como es de esperarse, cuando existe eso, no vas a poder ni vender ni refinanciar las propiedades sin haber resuelto esa deuda primero. Y si no tienes dinero, bueno, ya sabes por dónde va la cosa. Ese lien va a forzar la liquidación de tu propiedad para que puedas cubrir esa deuda, causando la pérdida de tu propiedad. Ahora, ¿cómo te puedes proteger? Muy sencillo. Si tienes obligaciones de child support o de alimony, asegúrate de pagar todas esas primero antes de comprar tu propiedad. Y si estás en medio de un proceso de divorcio o custodia mientras ya tienes propiedades de inversión, asegúrate de trabajar con un abogado para entender cómo estructurar correctamente tus activos. Siguiente deuda, Code Violation and Municipal Lien. Este es el lien más ignorado y ocurre en todo el país. Es decir, ocurre en cualquier ciudad o condado donde hayan códigos de cumplimiento de propiedad. De hecho, yo personalmente tuve un incidente similar con el complejo de 17 propiedades. Cuando yo compré el complejo de 17 propiedades, el seller terminó regalándome una propiedad y esa propiedad estaba vacante y yo la tuve en el mercado un buen tiempo vacante sin renovar. Resulta que cuando tú tienes una propiedad vacante sin renovar, con tablas en la ventana y sin arreglarla a tiempo, la ciudad le molesta ver ese tipo de propiedad porque las condiciones deterioran el valor de las otras propiedades de la zona y van y te dan una multa de código por no tener esa propiedad up to code. Pero una vez más, yo era relativamente nueva en el estado de Alabama y no sabía que me habían puesto un lien en esa propiedad. En ningún momento me mandaron una carta, a pesar de tener mi información de contacto al día, tampoco me mandaron un email. Yo me enteré que tenía ese municipal lien cuando fui a vender el complejo de 17 propiedades y durante el title search me comentaron que no podía venderla a menos que yo pagara ese municipal lien. Y por suerte tenía los fondos para hacerlo, pagué ese municipal lien y logré vender el complejo de 17 propiedades. Pero la lección ahí es que teniendo esos liens se me atrasa mucho la transacción de compra-venta. Ahora, si estás en esa situación que necesitas vender porque necesitas dinero y tienes ese lien pendiente, vas a tener que resolver esa deuda primero, porque sin resolver eso no vas a poder vender la propiedad y mucho menos refinanciarla. Esa fue mi experiencia. Ahora, ¿cómo sería esa experiencia en general? Bueno, la cosa funciona así. Las ciudades y condados tienen códigos que debes seguir porque ellos se encargan de regular cómo se mantienen las propiedades. Ejemplo de eso es la altura del césped, la pintura del exterior de la casa, si tienes estructuras sin permisos, si tu piscina tiene cercas de seguridad o no, o si tienes vehículos abandonados en tu driveway. Si tu propiedad viola alguno de esos códigos, el municipio te notifica y te da plazo para corregirlo. Pero si no corriges esa violación, ahí empiezan las multas. Y si esas multas no se pagan, estas se convierten en un lien en tu propiedad. Y tal cual como me pasó a mí, ese lien puede crecer por varios meses y hasta por años sin que te enteres. De ahí, una vez más, el término de la deuda invisible. Y se vuelve especialmente invisible si la propiedad está vacante. Y esto no es algo para tomárselo a la ligera. De hecho, en algunos estados, este tipo de lien no se queda atado solo a la propiedad en donde ocurrió la violación, sino que también puede ir tras las otras propiedades que tienes en el mismo condado. Imagínate tener un lien en una propiedad y luego enterarte que todas tus otras propiedades también están afectadas por ese solo lien. Y tal cual como me sucedió a mí, las propiedades vacantes son las más vulnerables porque nadie está ahí para inspeccionar el estado de la propiedad. El condado te multa y ni siquiera se enteras y esa deuda va creciendo en silencio. Ahora, ¿cómo puedes protegerte de esto? Asegúrate que tu información, es decir, teléfono y dirección de contacto, esté actualizado en el condado donde tienes las propiedades. Y si vas a tener una propiedad vacante por cierta cantidad de tiempo, asegúrate de contratar a alguien que te ayude a echar el ojito para que supervise que todo esté bien en la propiedad y te ayude a recibir algún tipo de correspondencia. Y si estás en el mercado para comprar una propiedad, asegúrate de hacer un title search para asegurarte que la propiedad no venga con municipal liens. Eso es si compras cash. Para las personas que compran con financiamiento a través de un banco, por lo general los bancos ya se encargan de ordenar ese title search para asegurarse de que la propiedad no venga con deudas atadas a ellas. Y aquí les va la deuda bono, que igual muchos de ustedes conocen, y esa es la deuda hipotecaria. La hipoteca en sí no es invisible, pero tener una deuda hipotecaria sin pagar conlleva a tu propiedad directamente a hacer foreclosure. Y es así porque sí, va a hacer que pierdas tu casa. Y a diferencia que las deudas anteriores, el banco sí te manda notificaciones para dejarte saber
que tienes pagos tardíos. Es más, hasta te dan un periodo de gracia para ponerte al día con tus pagos hipotecarios. Y si no puedes con eso, también hasta te ofrecen modificaciones a la hipoteca para ayudarte a no perder la casa. Así que ya sabes, no dejes que estas deudas te agarren por sorpresa, ya que operan en silencio. Siempre tienes que estar pendiente. Para aquellos que quieran aprender un poquito más acerca de mi experiencia de cómo casi perdí mi propiedad de $130,000, aquí les dejo el video y los veo por allá. Chaito, bye.